Bueno, bueno, comenzamos, no sé, ya estamos en clase número 6 y como decía Maxi durante el warming up, estamos ahí ya prácticamente a 2, 3 semanas de la entrega, así que, digamos, para hoy la agenda sería completar algunos temitas que quedaron de la semana pasada, de completar aquellos valores nulos, con, por ejemplo, la media, con valores cercanos, y después tenemos convertir tipo de datos, normalizar un poco, y en la segunda, y digamos, cuando terminamos eso, comenzamos con el tema de hoy, que se divide como en dos partes. Uno es el filtrado, que la verdad que es una parte muy interesante, ¿sí? De la exploración de datos. Y después está la parte de transformación, ¿sí? Que transformación tiene más que ver con, a partir de columnas, generar columnas nuevas. Por ejemplo, si tengo precio de producto y cantidad de productos vendidos, podría calcular, por ejemplo, la suma de productos, el ingreso total, ¿sí? Por un periodo. Entonces, bueno, si tengo las ventas del mes de enero y el precio del valor, bueno, veré qué tipo de datos tengo, pero voy como haciendo, generando columnas nuevas. O haciendo relaciones, ¿no? Con coeficientes y demás. Pero también vamos a dedicar un poquito de tiempo porque ya se nos viene el proyecto y en el campus, ¿sí? Ya está publicado en la preentrega. Quizás no todos lo tienen, si les falta por ahí hacer el cuestionario que por ahí no lo hicieron porque recién la clase 6 es hoy, pero ya cuando resuelvan el cuestionario de hoy se les desbloquea clases 7 y 8 y ahí en la 8 aparece la preentrega. De todas formas, se los vamos a compartir hoy para que ya lo tengan. Y vamos a mirar un poquito de qué se trata, cuál es la idea, ¿sí? Obviamente viene en línea con lo que venimos haciendo. Eh, bueno, está el esquema este de Sys Data, pero veamos esta parte de acá. A ver si puedo hacer un poquito de zoom. Eh, Está como dividido en dos partes que por ahí no está 100%, depende el curso con el que lo hicieron. En el nuestro venimos dentro de todo bastante eh, en agenda, así que bueno, es como que está una etapa uno y una etapa 2 y alineado un poco con el contenido de cada clase. Vamos a tener un dataset, en realidad hay dos o tres, ¿sí? Archivos CSV de datos. Y bueno, en principio la idea es que, veamos, crear un archivo, un Google Colab, donde vamos a ir importando, ¿sí? Como primera parte los datasets en data frames de pandas, ¿sí? Después, en este caso, arranca un poquito con algunas cuestiones de Python, es decir, por ejemplo, calcular ventas mensuales utilizando variables y operadores, ¿sí? Un poco mm, estructuras de datos, por ejemplo, desarrollar un programa que almacene datos de ventas, producto, precio y cantidad, decidir si conviene utilizar diccionarios o listas. Por ahí podemos usar también directamente algo con alguna librería de pandas, ¿sí? Así que esta parte es como un poco más de Python. En el 4 ya arranca con un análisis exploratorio, donde ahí básicamente es la clase pasada de valores duplicados, valores nulos, ¿sí? Y bueno, eliminar, hacer un poco de tratamiento. Y en la parte 5 bueno, ahí ya es un poco más en detalle, ¿no? Identificar los nulos, duplicados, y documentar. Acá también vemos un poco los campos que tiene, los tipos de datos, ¿sí? Y demás. Y después en la segunda parte viene la parte de limpieza, limpiar el conjunto de datos eliminando duplicados, caracteres no deseados, bueno, documentar el proceso. El punto 2 es lo que empezamos a ver hoy y terminaríamos la semana pasada, ¿sí? Que sería aplicar filtros y transformaciones para generar columnas nuevas, datos nuevos. Y después la parte de agregación,
que también viene un poco en línea con lo que empezamos a ver la clase que viene y por ahí ya terminamos en la clase 8. ¿Sí? Y por último, integración, donde habría que combinar los sets de datos de los datasets de ventas, marketing, para tener una versión un poquito más amplia de tendencias y demás. No llegué a ver los datasets porque entiendo que lo subieron eh, en estos días, así que no llegué a ver bien el contenido, pero la semana que viene en nuestro afterclass del miércoles, que sería 7 u 8, creo, a ver, el miércoles 8, ¿sí? Ese afterclass va a estar dedicado para trabajar sobre la preentrega. Así que, bueno, obviamente que queda grabada, pero aquellos que puedan sumarse, va a ser un espacio de 1 hora y media, y va a ser como un taller, no es como un afterclass que, bueno, los afterclass son también un poquito, son participativos, obviamente, pero este se enfoca en el proyecto, ¿sí? Así que la idea es hoy vemos lo que nos quedó pendiente. Comenzamos con lo de clase 6 de filtrado y la clase 7 completamos con transformación y vemos lo que es agregación y después ya en la clase 8, ¿sí? Esto para que tengan acá el calendario, que lo muestro acá. ¿Se acuerdan la primera clase? Hoy estamos acá en clase 6, 29 del 9. Nos queda la clase 7, que es el 6. El 8 estaría el afterclass, ¿sí? Y ahí vemos lo del proyecto. Y después, a partir del 13 de octubre, que es cuando ya se habilita la clase 8, que ahí tienen una semana para hacer el TP. O sea que del 13 más o menos el 19-20 de octubre sería la fecha límite. ¿Sí? Por lo cual tenemos tiempo, pero si pueden sumarse el miércoles que viene, buenísimo. A ver acá el chat. Consulta, ¿alguien tiene alguna duda, consulta? ¿Habla ahora o calle para decir? No, mentira. Pero posta, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Estamos todos ok? Manito arriba en el chat. ¿Algún No, no, icono? todo claro. Muy bien, muy bien. Qué voz de macho, muy bien. Listo. Bueno, corresponde un poquito ahí a las preguntas, decían lo de Polars. No, nosotros en este caso no llegamos a ver esa librería. Lo que seguimos viendo es la de Seaborn, porque en realidad es como que más se enfoca en pandas para manejo de data frames, ¿sí? De completar, digamos, lo que es la limpieza de datos, análisis exploratorio. Tiene un poquito de gráficas, pero son un poco limitadas. Se combina con NumPy, que ya un poco introducimos. Y después empezamos a ver Seaborn y Matplotlib, como porque la idea es empezar a hacer un poco más de gráficas. Entonces, como que la segunda parte, después que terminamos esta preentrega, donde llegamos ahí a consolidar este, y hacer esas agregaciones y cálculos de generar más columnas. Después pasamos a un poco de estadística descriptiva, y después seguimos con gráficas. ¿Sí? Juan, una Ujú. consulta. Buenas tardes. ¿Cuál es la fecha tope máxima para entregar la preentrega? Y en principio, a partir de la clase 8 que es el 13 de octubre, que todavía faltan 2 semanas más, de ahí sería una semana para la entrega. Así que si se Ok, habilita el 13, tendrán hasta el 19-20 más o menos. Por lo cual gracias. está 1, 2, 3 semanas. Sí. ¿Qué tanto recomiendan el uso de la IA? Bueno, depende para qué se vaya a usar. Siempre con criterio. Pues la idea es que ustedes entiendan las herramientas y eventualmente, por ejemplo, un caso muy práctico que la verdad que a veces es conveniente usarla,
cuando uno tiene que aplicar alguna expresión regular para identificar algún patrón, por ejemplo, en un texto que quiere reemplazar o que quiere identificar o validar. Bueno, a veces cuestiones puntuales, ¿no? Decir, bueno, necesito una función que haga tal cosa o, no, o quiero saber más sobre métodos, un método de una librería o atributos, como el que venimos viendo, ¿no? Por ejemplo, completar valores nulos. Bueno, sé que se hace con fill-in. Bueno, vimos que teníamos para completar con la media, con un valor previo. Bueno, yo ya sé cómo funciona, entonces después puedo ir a la IA y que me dé una ayudita, digamos, afinando un poco las cosas. Pero bueno, no se busca que hagan todo con IA. Hoy está el vibe coding donde hay gente que hace todo, incluso hay hackathons de modalidades donde todo se hace con IA. Pero bueno, nosotros la idea es que aprendan las herramientas y después que se apoyen en la IA para, en todo caso, para complementar un poco lo que falta. Así que bueno, estoy leyendo un poco los comentarios. Bueno, al principio eso. No me voy a detener mucho en el proyecto, lo voy a mirar un poquito más en detalle las tablas. Y el miércoles, sí, ahí vamos a dedicarle tiempo eh, para ver cómo lo encaramos, sobre todo. La idea es que vayan leyendo la consigna para familiarizarse y el miércoles vemos bien cómo lo encaramos. Podemos también, obviamente, importar el dataset y ver un poquito las columnas, los datos y lo que hay que hacer. No entendí, tenemos que hacer todas las clases hasta la 8. Eh, en principio tienen que hacer hasta el cuestionario 6, que es el de hoy, ¿sí? Hoy clase 6. Hay un cuestionario, hacen ese cuestionario 6 y se les desbloquea clase 7, clase 8 y preentrega. Sí, ahí como pone Pamela. ¿Pueden pasar el cronograma? Sí, claro. Está igualmente el cronograma en la wiki, ¿sí? Así que les paso acá la wiki y el cronograma también. Eh, Voy a hacer un trabajo que me sirva. Eso lo habían preguntado si querían aplicar algo algo personal. Si está más o menos en línea con lo que estamos viendo, en principio no habría problema, ¿sí? Podrían aprovechar y tengan en cuenta el tema de los datos, ¿no? Que no sean datos sensibles, que después, porque la idea es que lo compartan, ¿no? Para la evaluación y que no expongan datos que son sensibles. Tengan en cuenta eso. Acá son datos o públicos o inventados. Bueno, está bien. Vale, si no son públicos, si no son privados, entonces está bien, se puede usar. Así que bueno. Otra consulta, dudas, ¿sí? El Juan, anexo consulta. sí. Vos sabés que yo hice hasta el 6 y me figura ahí en calificaciones todo respondido, pero no se me habilitó el 8. Es probable que se habilite, porque también entiendo que va por periodos, así que es probable que 2 semanas antes se habilite. Yo creo que hoy, en todo caso, si esta semana no se te habilita, escribinos, porque puede ser una cuestión también de tiempo. Ah, Sí, puede que a ser. veces Bueno, por tiempo también pasa. Eh, gracias. Eso del anexo del TP, no lo vi. ¿Dónde está? A ver, ¿está la palabra anexo? Incluir al final del blog un texto llamado anexo con descripción y links con los archivos adicionales que haya incluido en la carpeta. Porque hay como, me parece, nosotros por ahí no le dedicamos mucho tiempo a la documentación, porque lo venimos haciendo y como que va quedando en el collab, pero bueno, eventualmente se puede agregar como un archivito donde uno va documentando lo que se hizo, lo que se encontró, lo que se reemplazó y demás, ¿sí? Así que, pero lo vemos bien el miércoles, a ver un poco que lea con detalle los requerimientos y el miércoles les digo bien. Pero básicamente el anexo viene por eso, ¿sí? Los datasets están acá, no los vi, pero tiene que haber un link para descargarlos, ¿sí? Así que acá están las rúbricas y el dataset. Bueno, sé que es uno de marketing, uno de ventas, así que a ver si no está acá, les comparto el archivo, ¿sí? Bien.
Bueno, pasado eso, vamos a venir al de la clase 5. Le hice unos pequeños ajustes al notebook este de la clase 5, así que eh, si están desde el Colab, actualícenlo de ahí, y si no, del GitHub. Sí, pero igual son muy pequeños ajustes. Pero bueno, repasamos muy brevemente para ver dónde estábamos. Bueno, era técnicas de limpieza y habíamos visto, acá, eh, esperen que voy muy importando, así vamos viendo, la librería y la nube. Y acá, bueno, en principio nos enfocamos en el dataset de Customer Satisfaction, que llamamos SATIS, ¿sí? Que bueno, tenía estas 5 columnas con datos de ID numérico, ¿sí? De nombre de la empresa, la fecha de la calificación, después el puntaje que obtuvo y comentarios. Y entre calificación y comentarios, ahí había varios datos que eran nulos. Después yo agregué en este notebook también el de Netflix, que lo vamos a ver hoy con lo que he filtrado, porque ahí está lindo para trabajarlo. Y el de pacientes, que era el que veníamos usando en el Afterclass, que era justo lo que mencionaban sobre el completar con la media a nivel de fila. ¿Sí? Y bueno, teníamos el método duplicated, que lo usábamos para encontrar los valores duplicados. Entonces, con con, combinando duplicated con zoom, obteníamos la cantidad de duplicados. Esta parte la vamos a ver hoy, la de filtrado de más de una columna, ¿sí? Y acá había algunos atributos para decir, bueno, quiero buscar duplicados en determinadas columnas. Digamos, si encuentro duplicados en estas dos columnas, entonces sí. Sí, si uno no ponía ningún subset, lo que hacía era buscar en todas las columnas de cada registro. Después teníamos para contar valores únicos, ¿sí? Para visualizar también, y esta parte de filtros también que está acá, pero la vamos a ver hoy. Como para ver un poquito dónde estamos parados. Todo esto tenía que ver con encontrar valores duplicados. Eh, y después, una vez que ya estaban identificados, usamos el drop duplicates para eliminar esos registros, ¿sí? Eh, entonces ahí, bueno, también básicamente es el mismo, ese método, drop duplicates, donde se podía jugar un poquito con algunos argumentos, ¿sí? Donde decir, bueno, mirá solamente en esta columna, después estaba el in place para decir que cuando lo eliminaba, automáticamente actualice el data frame. Si uno no ponía in place o lo ponía en false, lo que hacía retornaba, ¿sí? Otro data frame que, bueno, después se fija si uno lo quiere reemplazar o no, y eso obviamente no pisaba el archivo CSV o la fuente origen, esto es en memoria. Y el tema del índice, porque cuando eliminaba registros, podíamos recrear los índices para que queden todos secuenciales. Así que bueno. Y después pasamos a la parte de explorar los datos nulos. Ahí usamos el método isNull, ¿sí? Combinado también con Zoom o jugando un poco con otros atributos o diciendo, por ejemplo, columnas específicas o mirando, ¿se acuerdan? Este nivel de filas, ¿sí? Así que bueno, en tratamiento de nulos solamente vimos la parte del drop, que acá miramos la biblioteca, la librería en pandas sobre el drop NA, que está el comando, y uno podría decirle, bueno, que dropee si encuentra valores nulos en toda la fila, ¿sí? O se podía incluso combinar un poco con alguna columna específica, el subset, lo que se hacía era indicar qué columnas miraba. Y después, bueno, cuando hacíamos el drop, lo que
hacíamos era explorar para ver que ya no haya nada duplicado. Lo que nos falta ver es el de Phil, que en el afterclass del miércoles estuvimos jugando un poco, incluso hicimos algunas gráficas que fueron bastante interesantes, eh, porque bueno, había bastantes datos nulos y fuimos viendo qué pasaba con la distribución de los datos cuando eliminábamos los duplicados o cuando los reemplazábamos, por ejemplo, con la media o la mediana o incluso con algún valor, ¿sí?, cercano, el anterior o el posterior. Y vimos que en ese caso reemplazar por la media no era la mejor opción porque generaba como una especie de agrupamiento en una zona que no era, digamos, la muestra original. ¿Sí? Pero bueno, veamos un poquito las opciones que tenemos y qué habría que hacer. Entonces, en principio, como siempre, la idea es por ahí visualizar, ¿sí?, lo que se está haciendo. Entonces, esto es un punto a modo de repaso. Con el isNull combinado con el ANI, ¿sí? El ANI, lo que decía, a nivel de filas, con que haya un valor nulo, eso lo toma como true y después eso está dentro del corchete del data frame y aquellos que de true son las filas que muestra. Entonces, por ejemplo, para el registro con ID 4 tiene comentarios nulos, pero hay calificación, en este hay dos nulos y se va alternando. Eh, si uno quisiera, esto creo que lo habíamos mencionado con el tema de slicing, está el método lock, ¿sí?, este de acá, que básicamente, si uno, por ejemplo, dice dfsatis.lock y entre corchetes pone como si fuera 0 a 5, sería medio el equivalente a hacer un head. O sea, se nos muestra los primeros 5 o 6 registros. Si ven que acá están los primeros. Entonces uno dice, bueno, por ahí quiero ver un poquito más hacia allá y quiero ir del 5 al 10, ¿sí? Entonces ahí me va como moviendo un poco la ventana. Va haciendo un slicing sobre el dataset, pero a nivel de filas, ¿sí? Me trae todas las columnas, pero bueno, solamente entre las filas con el índice que yo le digo. Y esto también se puede combinar con una columna. Entonces uno puede pasar solamente la columna empresa, ¿sí? Nos trae de la fila 5 a 10 para la columna empresa, o se puede combinar con la calificación. Me comí algo acá, a ver. Está mal escrito calificación. Sí, para que la vamos a Cali. Gracias. Entonces ahora uno va dirigiendo a las columnas que quiere mostrar. Yo específicamente lo que hice fue elegir estas columnas de acá para ver el efecto de la 3 a la 9, ¿sí? Entonces tenemos por ejemplo, las filas 6, 7 y 8, donde hay datos nulos, ¿sí?, para calificación, y hay algo para comentarios. Entonces, una primera opción para reemplazar el nulo podría ser con un valor fijo. Entonces digo, bueno, reemplázame todo, ¿sí? Yo digo dfsatis.fillNA y como argumento le digo value 0. Esto lo que hace es reemplazar todos los NA por 0. Vamos a ver, ejecutarlo, ¿sí? Y acá voy ahora a mostrar, que esto un poco uno
va jugando y va viendo qué pasa, ¿no? Y acá ven que, bueno, para calificación lo reemplazo con 0 y para comentarios también, ¿sí? Por lo cual si bien es el más simple, quizás no es el más apropiado, reemplazar todo por 0, pero es una opción. Em, Después, esta que la mencionaba hace un ratito, que uno puede decir, bueno, voy a reemplazar con un valor fijo, pero de determinada columna. Entonces, por ejemplo, para la columna calificación la voy a reemplazar con un 0 y la columna comentarios, ¿sí? Con un texto, con un string, porque voy a reemplazar con un criterio. Entonces, fíjense qué pasa cuando hacemos esto. Vamos a filtrar acá, a mostrar el resultado. Y ahora reemplazó con 0 para la columna calificación y comentario, ahí quedó sin dato. ¿Sí? Pregunta en el chat, ¿qué cantidad de filas es recomendable visualizar? Y ahí depende un poco lo que uno pueda ver, porque acá eh, depende cuántos datos nulos haya. Si hay un 10% de un dataset de 1000 son 100, entonces por ahí uno puede listar todos, pero si fueran 1.000.000 y un 10% ya el número excede, entonces como que depende un poco del volumen. Igual siempre recuerden que eh, la idea no es usar esta herramienta como un Excel donde uno visualiza mucho. Acá el dato, al ser Big Data, no se puede visualizar tanto. Entonces como que se va trabajando más a nivel de agregación, por eso es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? O sumarizando cuántos nulos tengo, y bueno, después en todo caso ir viendo algún parámetro. Eh, a veces un poquito la experiencia lo va marcando en función de lo que uno va haciendo. Pero bueno, en este caso está bueno ver para que se vea el efecto, ¿no? Y si no, como hicimos el otro día, con el after, con la gráfica, uno ve, digamos, como más macro el efecto que va teniendo. Otra opción sería completar con un valor previo o posterior, ¿sí? En el caso del fill, que sería forward, sería tomar por ejemplo, vamos a mirar acá. En este caso, yo lo que podría hacer es tomar el valor 1 y replicarlo en los siguientes que son nulos. Entonces, si uso el fill, este 1 lo propaga, lo reemplaza en la fila 6, en la 7 y en la 8. Ya la 9 tiene dato, así que ese queda igual. Y lo mismo haría con el campo de comentario, como que el dato lo va propagando, ¿sí? Y al revés, si uso el backward, eh, por ejemplo, la fila 6, 7 y 8 lo llenaría con el valor de la fila 9. De vuelta, habrá que ver el caso, cuántos nulos hay, porque si yo, por ejemplo, tengo un 10% de faltantes y lo completo con un 5 es como le estoy dando una calificación muy buena, y si completo con 1 lo estoy tirando para abajo. Entonces ahí no sé si es lo mejor, ¿sí? Y al revés pasa lo mismo. Entonces por ahí quizás la media es una buena opción en ese caso. Aunque bueno, también si son muchos es como que después la calificación media, si en promedio todo está más o menos chato, medio parejo, y yo relleno todos los faltantes con el valor medio, es como que al final pareciera que la calificación de 2,5 fuera la más común y por ahí no es así. Pero bueno, los datos son los datos, ¿no? Así que bueno, pero veamos qué pasa, por ejemplo, si completo con este que les decía, con el fill, veamos ahora. Ven que ahora apareció el 1 en todos los faltantes. Y lo mismo fue pasando con el texto, ¿sí? Pero bueno, uno por ahí podría
jugar un poco con esta estructura, ¿no? Porque el comentario ahí quizás no tiene mucho sentido, pero podría decir, por ejemplo, no sé si andará así, vamos a probarlo. Este caso es como que el método acá no, porque es un valor. Eh, Habría que ver cómo podemos hacerlo, porque acá puedo, por ejemplo, con la media. Vamos a hacer este con el tema de la media. Eh, en todo caso, lo que puedan hacer por ahí, para este, es decir, qué columna van a, qué columna van a llenar el de fil NA. Pero en principio, este lo vamos a ver con el otro caso. ¿Sí? Eh, este lo borro por acá. Y bueno, el backward es básicamente lo mismo, pero con el otro valor. Veamos si este, que le decía de la media, acá hay dos opciones, dos caminos. Yo borro todos los comentarios y si uno quisiera completar con el valor de la media, el de PP3 lo que voy haciendo es, el PP sería de preprocesamiento. Entonces, como el data frame original es df-satis, eh, para no ir pisando el original y que se puedan ver los cambios, lo que voy haciendo es retornar otros datasets que son copias y después uno va comparando. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Porque el 1 o el 2 lo usamos el 1 para el duplicados, el 2 para el drop y el PP3 sería para lo que serían los completar con valores. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo quisiera completar con la media, podría precalcularla antes. ¿Sí? Entonces digo, bueno, creo una variable que sería la media de la calificación y después para el data frame statista de la columna calificación le calculo la media. Y le paso al data frame, ¿sí? Eh, y le digo que me complete con la media de la calificación. Entonces lo que va a hacer es reemplazar todo con ese valor de la media. Vamos a ver después acá qué pasa. Y terminó con 2,981195, reemplazando a todos los valores. ¿Sí? Lo cual, bueno, acá también no se ve que esto sería lo ideal, digamos. Está bien reemplazar la calificación, pero no está bien reemplazar los comentarios. Esto acá habría que ajustarlo. Entonces, acá sí uno, por ejemplo, podría usar este criterio que mencionábamos acá arriba, de decir, por ejemplo, la columna calificación, reemplazala con la media. Y la columna de comentarios, por ejemplo, sin dato o no disponible, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, acá es como que tendría un poquitito más de criterio. Vamos a mirar cómo queda ahora. Entonces, la columna de calificación tiene un valor numérico y comentarios quedó ahí como nulo. ¿Sí? Preguntas hasta acá, voy a mirar el chat, a ver. Cuando ninguna de las opciones de llenado es favorable porque te desvirtúa todo, lo que se hace es borrarlos. Y esto lo habíamos mencionado también, a veces depende lo que se vaya a hacer después con los datos y cuántos datos haya faltantes. Sí, a veces hay algoritmos de Machine Learning que son robustos a la falta de datos, entonces por ahí se pueden dejar, ¿sí? A veces no siempre. Porque esta parte de data cleaning no siempre es eliminar nulos, digamos, duplicados, eso siempre.
porque no tiene sentido que haya duplicados. En cuanto a los valores faltantes, no siempre hay que eliminarlos o no siempre hay que tratarlos. Depende de lo que venga después. Pero bueno, si la etapa que viene después es sensible a los nulos, bueno, habrá que ver cuántos hay nulos. Si son poquitos, por ahí se pueden eliminar. Si son muchos, y habrá que ver, porque si tengo el 50% de nulos, estoy perdiendo la mitad del data frame. Pero bueno, por ahí sí, porque si lo completo con un valor que después me está sesgando la realidad, tampoco sirve. ¿Sí? Entonces es como que hay que analizar un poco el caso en particular. Eh, a veces completando, como el del ejemplo del otro día, con el valor cercano, andaba bien. De hecho, anduvo bastante bien. Que era este mismo, con las calificaciones. Y si fuera, por ejemplo, el de las temperaturas, ahí se podría así reemplazar con la media, pero a nivel de fila. Antes de tratar los nulos, no convendría en algunos casos tratar de conocer la causa o el patrón. Bueno, a veces también uno podría eh, contactar al equipo que extrajo los datos, o si uno por ahí los obtuvo de alguna fuente, contactarlos a ver si se pueden recuperar. Esto que decimos es en el caso, bueno, que sean irrecuperables, digamos, es lo que hay, ¿sí? Pero también es una alternativa. Lo que pasa es que algunas veces los procesos de extracción fallan y bueno, cuando se corrió, digamos, el proceso, no cargó el dato y se perdió. Pero bueno, hay que ver el caso tal cual como dicen. Puede ser que se pueda recuperar o puede ser que no. Sí. Una consulta a los nulos modifican el valor de la media. En el caso de que uno calcule la media, como que no los está tomando, no nos considera. Por eso es que es interesante la pregunta, porque desde este punto de vista, es decir, acá Pandas está calculando la media, aún así con valores nulos. Entonces, bueno, Pandas eh, no es sensible a los nulos, porque si no, no podría calcular la media. Pero bueno, si yo lo dejo en NA y por ahí otro viene un algoritmo de regresión lineal y ahí ese no va a andar con nulos. Y si le pongo un valor fijo, por ahí tampoco. Entonces depende mucho el porcentaje que haya y lo que venga después. Sí. Y esta es la otra opción que les decía, usando el atributo numeric only, donde en el caso de que haya muchas columnas que sean numéricas y que uno las quiera repasar con el valor de la media, le puede decir directamente que le aplique la media al data frame, que obviamente esto lo que va a hacer es a nivel de columnas, ¿sí? Y después va a ir reemplazando cada una de las columnas que sean numéricas. Entonces, fíjense, si hacemos este de acá y corremos a ver cómo quedó el data frame PPT, PP3 de preprocesamiento 3, acá reemplazó solamente la columna que era numérica. ¿Sí? Pero la que era string, en este caso, la dejo intacta. ¿Sí? ¿Se acuerdan acá? La calificación es flotante, ¿sí? Coma decimal, y comentarios es un objeto, entonces este lo ignoro. Bien. Cubrimos bastante la parte de fill. Lo que sí que les quería mostrar era este caso que nos había quedado del after class. Voy a importar que este no lo importé, el de pacientes. Todo.
El de pacientes, lo que pasaba con este era que tenía una columna que eran los nombres de los pacientes o estudiantes, no me acuerdo, y el resto de las columnas eran las temperaturas de cada día. ¿Sí? Entonces, bueno, como se ve, de 3.018 registros, hay varios casos donde faltan datos. ¿Sí? Entonces, uno lo que podría hacer, siguiendo así medio genérico, vengo para acá. Mm, mm. Bien, está este mismo. Uno podría aplicar el mismo comando de arriba, decir, bueno, calcular la media para todas las columnas. Vamos a hacer acá una vista de F pacientes, pero vamos a ponerla acá de la, por ejemplo, la 1 a la 5, a ver. Entonces, acá tenemos uno solito, por acá hay otro más, ¿sí? Pero ven que están como medios desparramados. A ver si nos movemos un poco, si tenemos un poco más. Acá este, está como medios también. Pero si uno quisiera hacerlo a mano, en todas las columnas, tendría como ir diciendo, bueno, completame la media para la columna 1, para la 2, para la 3, o sea, sería medio inviable. Entonces uno lo que le puede decir es, bueno, de este data frame pacientes, completá los nulos, ¿con qué cosa? Con la media, o sea, de F pacientes punto min. Pero si uno le quita este atributo, el numeric only, y lo ejecuta, le va a terminar dando un error, porque, bueno, obviamente, está la columna 1 donde no puede convertir, porque son en string. Entonces, ahí no podría hacer nada. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede hacer es agregarle este atributo, el numeric only, y solamente a las columnas que son numéricas, o sea, de la de 1 a la de 10, a esas le va a aplicar la media. El resultado está guardado en PP1, así que vamos a poner acá DF pacientes PP1. Entonces, a ver cuáles eran los que, esperen que comento este, así vemos, ahí comparamos. Entonces teníamos este por acá, Roger, ¿sí? Con el día 8 y ahora tiene 37. Y después estaba este otro por acá arriba, el día 3 de este Halley, ¿sí? Y acá le puso 37. Pero es como que esta sería, ven que no es la misma media. Este dio 37,00383487, que es la de esta columna, y el de 8 es la otra columna. ¿Sí? Pero lo lindo podría ser, como dijimos en la clase, ver, se puede, sí, aplicar el redondeo. Sí, se puede hacer un round para que quede. Sí, se puede redondear. Em, Nosotros acá lo que nos gustaría hacer por ahí es ver de completar con los valores de la fila. Dijeron que lo habían aplicado con el Axis, ¿sí? Yo no lo probé con el Axis, pero lo encontré para hacer con una funcioncita usando la función lambda que habíamos visto en la clase 2, que vimos listas por comprensión y algo de lambda. Entonces, en este caso, lo que va haciendo es
para cada columna, ¿sí? Lo que va a hacer es tomar el valor de la fila y completar con el valor de esa fila, pero también acá para el caso del axis 1, pero a nivel de fila. Entonces vamos a ver de tomar una captura a este que quedó acá y comparar cómo queda. Dijimos que este era el de 8, no, de 3. Este era uno y de 8 Roger y el de 3 este era el otro. Vamos a ver qué pasa cuando completemos con esta función. Esto se lo apliqué. Acá tendría que ser PP3. Bien, pues pasa que este no lo tengo. Pacientes. Este es el original y las columnas acá, que lo adapto. Bueno, empezamos por ahí. ¿No te falta la A en columnas? No, porque este acá sería, esto es, yo tomo el data frame el de pacientes, y le digo, extraigo, digamos, en lugar de poner una columna por una, si yo le digo, le podría poner así, decir, por ejemplo, la D1. ¿Esto se acuerdan? Uno le puede decir de uno, de dos. Lo que pasa es que como son muchas, con meter la mano es como que no vale la pena, porque solamente quiero excluir la primera columna que es la que es string. Entonces, con este de acá, lo que digo es, si yo me quedo solamente con columnas, tengo todas. Y acá le hago un slicing y le digo, bueno, de la primera a la última. La columna 0, que es esta, la dejo afuera. Y acá, entonces le digo que lo aplique a todas las columnas que están seleccionadas acá. Entonces sería columnas. Y que eso que le aplique, esta es la función lambda, y bueno, esto sería por cada row, ¿sí? Que retorna el axis en 1, completa con la media de la fila, ¿sí? Es como que va siendo medio una especie de iteración. Y el resultado, acá le digo, en todo caso vamos a hacer así, df pacientes pp3, se agrega df pacientes punto copy. A ver si por ahí va bien alguna copia del dataset original al PP3. Y acá, vamos a poner, lo pongo arriba de todo. Y acá, como para trabajar con otro y no, ahora ya medio poquito lo pisé. Pero bueno, ahí quedó. Básicamente del original hice una copia al que llamo 3. Las columnas las extraigo a partir de esa copia, el 3. Y después le aplico, ¿sí? Esta función lambda a cada columna, exceptuando la primera, ¿sí? Del PP3, y le voy aplicando la media. Y veamos ahora, a ver qué pasó, si grafico df pp3 y comparemos a ver qué pasó. Teníamos de 8 para Roger,
había completado con 37,00 y ahora lo hizo con 37,20. Y para el caso del día 3 de este Halley, con 37,00 y acá con 36,73. Es decir, no cambió mucho porque las temperaturas son bastante parecidas. De hecho, ¿se acuerdan? Si uno le hace acá un describe, df pacientes.describe. Los valores mínimo y máximo están todos básicamente en el mismo rango. Ven que todos van de 36 a 38. Y la media está bastante juntita, como que todos tienen casi la misma media, no hay mucha diferencia. Entonces, en este caso, por ahí completar con la media de la columna, prácticamente quizás da lo mismo que la media. Aparte el desvío es chiquitito, como que los datos están bastante acumulados. Entonces, bueno, pero son opciones, ¿sí? Quizás el caso no sea ese en otro, pero bueno, la idea era ver qué opciones tenemos, ¿sí? Entonces, en principio, eh, repasarlo, tenemos em, esta parte del slicing, ¿sí? Y elegir fila y columna, completar con un valor fijo. Usar esta especie de, bueno, es un diccionario, no una especie, es un diccionario diciéndole, bueno, cómo quiero llenar cada una de mis columnas faltantes, eh, completar con el valor, digamos, anterior que se va propagando o con el valor futuro que después viene hacia atrás, o sea, completo con el valor del siguiente, arriba completo con el valor del anterior. Y la otra sería, bueno, calculo la media o la mediana, y acá cambian de min a median y tienen la mediana o la moda, lo que sea. Y la otra, si no, sería de forma más general, ¿sí? Con esta media para las columnas que son solamente numéricas. Y si no, bueno, eventualmente si quieren trabajar a nivel de fila con esta funcióncita que armamos acá. ¿Sí? Eh, También está hasta otro usando método traspuesto y demás, que si quieren ahí después por ahí chusmearlo un poquito, pero bueno, no me quiero alejar tanto, así vemos la parte que nos falta de normalización de datos y de tipo de datos, sobre todo el que es el campo fecha, porque el campo fecha suele ser un poquito más problemático, ¿sí? Así después del receso vemos la parte de filtrado. Hasta acá, dudas, comentarios. ¿Alguien levanta la mano? ¿Hay una mano levantada ahí? No. Sí, Marcelo, ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? todo ¿Qué muy tal, bien. Marcelo? Bien, todo en orden. Consulta. Ahí estaba viendo, por ejemplo, ¿no? Antes de empezar la medio con las temperaturas, en el primer caso que habías puesto, viste las columnas con empresas que teníamos datos que estaban faltantes o no. ¿Tenemos forma de primero, sobre el total de los datos, hacer un porcentaje? O sea, sacar un porcentaje del que yo ya sepa antes de empezar a trabajar. ¿Cuánto es el porcentaje de datos que me están faltando para saber qué voy a aplicar yo en el proceso? Si es que lo voy a eliminar, lo voy a sacar. O sea, la base en crudo, poder yo decirle de este 100%, decirle cuánto es el porcentaje de datos que te están faltando, o de columnas que te están faltando, ya sea el 10, el 5, el 15. Claro, sí, de hecho, Antes de empezar a hacer, a ver qué es lo que voy a aplicar. O sea, saber primero con qué me voy a encontrar para ver qué es lo que voy a hacer después. Si es que voy a aplicar la media, el modo, o directamente lo elimino, pero para tener esa ley de, ¿tengo forma de poder verlo? claro. De hecho, vamos a ver acá, este es el drop. A ver, vamos a ponerlo por acá arriba. Si uno tiene de FESATIS, el info, en principio, ya nos da
un dato de la cantidad que estarían siendo nulos. O sea, del total de 1128, ya sabemos de acá que 904 son no nulos, por lo cual nos estaría faltando la diferencia. Entonces uno puede ir jugando con df satis.isNull, que retornaba, ¿se acuerdan? Como una matriz, ¿sí? Donde si el dato era nulo le ponía false, y si había un NA o un null le ponía el true. Entonces después le agregaba el ANI con el axis en 1 para que evalúe a nivel de filas, ¿sí? Ahí ya de matriz nos quedamos con una serie. Entonces nos dice, bueno, si hay alguno en la fila que sea NA, por ejemplo, la 3. ¿Se acuerdan que en la 3 había uno? ¿Sí? Y después ahí uno le hace una suma. Y a ver acá, si hacemos df no va a andar, porque esto es a nivel de fila, pero acá con el IO counts, no. Que lo teníamos por alguna parte, no me acuerdo, pero hacemos así. Ya. Claro, son nulos por colores. Falta por acá, pero me falta una partecita que les digo. Pero sí, la idea es identificar esa cantidad, ¿sí? Em, este, este es por la anterior. Ahí va. Si hacemos solamente sin el axis para que se quede con alguna fila, acá hay como un summary de la cantidad total, ¿sí? Entonces acá sabemos que de calificación hay 224 nulos de un total de 1128. Entonces uno puede calcular el porcentaje. Y para comentarios son un poquitito más, pero bueno, ahí también se podría quedar un poco con el porcentaje. Entonces, ahí después uno decide, en principio, qué hacer. Pero también habría que explorar un poquito, porque esto es a nivel macro. Después habría que ver, ¿cómo se llama? Eh, También podríamos ver el tipo de dato. Porque, por ejemplo, si son comentarios, si es un tipo de objeto, pues no me interesa, eh, porque no va a hacer ninguna agregación ni ningún cálculo, pero sí me interesan, por ejemplo, cuál La es la calificación. calificación promedio, claro, quedarme con aquellos hoteles con las mejores calificaciones o filtrar por las peores calificaciones. Lo que pasa es que completar con una calificación a un hotel por ahí, no sé si es la mejor idea, porque estás Pero la asignando. idea era saber con qué te encontrabas, o sea, ver la primera, abrir la bolsa y ver qué hay. Claro, Y en tener una principio idea de siempre para información. arrancar es esta. Es el info, es hacer un describe, df satis.describe, para tener una idea, ¿sí? De aquellos campos que son numéricos, bueno, el ID no me interesa, pero sí de la calificación y ver un poco, bueno, cuál es el valor mínimo. Bueno, hay 1, el valor máximo 5 y la media ahí anda entre 293, ¿sí? Después podemos hacer obviamente algún box plot para ver un poquito mejor la distribución, digamos, la cajita del box plot muestra lo que está entre el 25 y el 75%, ¿sí? De ese rango intercuantil. Después muestra la línea de la mediana para ver si se alinea más o menos con la media o no.
Vamos, se puede hacer algunas gráficas también, pero en principio siempre se arranca así, ¿sí? Con un info, con un describe y después con el is null o el duplicated. Perfecto, gracias. ¿Sí? Y para el caso este de normalización de datos, vamos a ver que en principio lo que se va haciendo, digamos, ¿qué opciones hay? ¿O qué habría que hacer o qué se puede hacer con la normalización? Bueno, en principio, por ejemplo, yo podría eliminar caracteres, eliminar espacios sería la primera parte, ¿no? Eliminar espacios al inicio y al final, porque eso después si comparo me genera errores. Después podría normalizar toda minúscula, mayúscula o tipo title o capitalize, donde digo, bueno, o la primera mayúscula o las primeras letras de cada uno mayúscula. Después se podrían por ahí eliminar algún carácter especial, por ejemplo, no quiero que haya ningún guión medio, ni ningún bajo o un punto, ¿sí? Y en la parte de normalización también se trabaja mucho con expresiones regulares. Eso también es como medio un mundo, porque hay patrones, ¿sí? Que van determinando en el análisis si yo quiero realizar un patrón a partir de que, digamos, empiece con una letra o que termine con otra o que haya cierta combinación de caracteres o números, ¿sí? O si un correo electrónico, por ejemplo, encontrar una arroba o un punto. Entonces, eh, a grandes rasgos, en principio, es eso. Lo que se usa siempre es el método string, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, eliminar espacios en blanco, digo, bueno, del data frame, de la columna empresa, ¿sí? Le digo, método string y que me haga un strip, que me elimine los espacios al inicio y al final. Después pueden jugar con el lower, el upper, ¿sí? O el capitalize, el title, cualquiera de los métodos de manejo de string, que esto ya es como los que vimos en Python, ¿sí? Después lo que se podría hacer es un replace, pero tengan en cuenta el replace que estaría buscando un match completo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno si quisiera acá, el primer registro, este que es Michel Group, ¿sí? Si yo le digo solamente Michel y lo ejecuto, esto lo cargué sobre la que es, esto lo vamos a ver ahora, hoy no creo que lleguemos, pero la que viene, fíjense en que cuando yo le aplico el método string y replace a esta columna empresa, ¿sí? Le digo que lo guarde en el mismo data frame, pero en una columna que no existe. O sea, no, empresa norm de normalizado no existe todavía. Em, pero sin embargo, si yo la ejecuto, acá apareció empresa normalizada. Y ven que acá está el valor que tenía original en mayúscula, ¿sí? Em, y no me hizo el reemplazo porque no fue un match correcto, un match estricto, fue una partecita. Si yo le pusiera todo igual acá, en realidad acá teníamos que haber hecho empresa norm para no pisar el dato. Vamos a hacer así y vamos a ir arriba de todo, vamos a volver a importarlo. Satis, todo este y este de acá. eh, Ahí mantengo la columna original y estoy agregando una columna nueva. Que esto es lo que después vamos a hacer para sobre todo el tema del TP, de agregar nuevas columnas, donde esto podría ser, por ejemplo, el producto entre dos columnas o el cociente o alguna operación por ahí un poquito más compleja.
Sí, pero bueno, también se puede ir trabajando con esto. Y por ejemplo, lo que le decía de las expresiones regulares, por ejemplo, el barra B es para inicio de palabra. ¿Sí? Entonces uno quiere buscar, por ejemplo, este INC, y yo quisiera reemplazar el INC por company. Entonces se le agrega el regex en true de expresión regular, y en cuando encuentre en alguna parte este inc, lo va a reemplazar por company. Entonces acá quedaría después, acá, Mac de Dermont, y en lugar de inc apareció company. Entonces este es, bueno, es bastante potente, ¿sí? El método replace para generar ese tipo de manejo de cadena de caracteres. Y como un like acá no encontré, no, no, en este caso no aplicaría un like. Claro, el SQL está bueno porque hace una búsqueda más con el porcentaje. Uno dice, bueno, ignoro mayúscula, minúscula o busco un patrón. No, acá no. En este caso no, con like no tendría. Habría que buscarse algún método que nos permita. Pero en principio este no. Sí se puede con estas expresiones regulares. Entonces con la expresión regular uno ahí sí puede decir que también uno antes de comparar acá podría jugar también, yo acá no lo hice, pero uno podría agregar, ir concatenando str.lower. Ya puede ir jugando un poco, tiene que ir siempre agregando el str al final, pero puede ir haciendo transformaciones como consecutivas, como anidadas. ¿Sí? Entonces acá podría por ahí hacer un lower y después un replace y minimizar un poquito por ese lado, si se ¡Eh! quiere. Me gusta. Ahí, algo así. Y si no, ya con esto de expresiones regulares que es mucho más potente. Hay que por ahí estudiarlos un poquito, pero bueno. Y bueno, y sin, así vamos al break. Todas son todas cosas que llevan tiempo. Pero el tipo de dato, ¿sí? Usamos el astype para convertir, ¿sí? Que este es bastante flexible dentro de todo. Por ejemplo, los comentarios, bueno, son objeto, convertir a string por ahí no tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, el campo ID, ¿sí? Que en este caso es numérico, yo lo que hice acá fue, medio a propósito, forzarlo y decir, bueno, el campo ID que es numérico, ¿sí? Lo voy a convertir a string. Entonces, ¿qué digo? Bueno, tengo mi data frame satis del campo ID y en astype lo convierto a string. Y lo piso, se lo vuelvo a guardar en el mismo data frame. Entonces ahora cuando corro me apareció como string. Que no es la idea porque es un campo ID que es numérico. Pero ahora le puedo aplicar el método, que fíjense que acá es PD de pandas, ¿sí? Pues es un método de pandas. ToNumeric, ¿sí? Y le digo el campo satis, el campo columna del data frame satis. El error coerce es para que no haga lío si encuentra algún dato nulo, ¿sí? Entonces, si encuentra algún nulo, lo ignora. Y van a ver que ahora termina convirtiéndolo de vuelta a entero. Entonces, bueno, básicamente con el astype y después con el toNumeric y el toDateTime, que se lo vemos ahora un ratito cuando damos filtros, así no los sobrecargo más. Ahí estaríamos cubiertos con lo que es exploración de nulos, tratamiento de nulos, exploración de duplicados, tratamiento de duplicados, y con los nulos, bueno, dropear con todos los flavors que vimos, y después hacer el fill NA con las variantes, normalización con
con el string, después el lower, upper, capitalize o lo que fuera, el replace, y después el tipo de dato con type, y más o menos ahí sería lo que vamos a hacer en el TV. A ver el chat que me... Creo que Silvia te quería hacer una consulta, que tenía la manita arriba hace rato, pobre. Me acalambré, me acalambré. No, con respecto a lo que dijo Marcelo, estuvo bueno el sacar un porcentaje porque yo estoy con la duda de qué criterio utilizar. A ver, por ejemplo, yo tengo la base con las temperaturas. Dentro de todo es fácil porque conoces la temperatura de cuánto a cuánto puede ir. Yo hice el filtro, hice la media, em, y es coherente que si llego a ver un dato lo puedo identificar fácil porque sé que nadie puede tener, si tiene 30 grados no está en este plano y si tiene 60 se cocinó. Ujú. Eh, a lo que va lo mío es que por ahí yo voy a estar trabajando con una base de datos en donde no voy a tener el parámetro de mi lógica para decir, ¿apliqué bien el criterio o no? Entonces, ¿qué pasos puedo hacer desde lo que es el filtrado, el rellenado, para que no se cometan, es decir, en la práctica, cuáles son los mejores pasos para no cometer errores de que se me haga una base de datos en donde no tenga sentido? No sé si me explico. Sí, el tema es que por lo general ahí, por eso en lo que es ciencia de datos o análisis de datos, los equipos suelen ser también un poco multidisciplinarios porque uno nunca sabe la naturaleza del dato. Es como, por ejemplo, la temperatura. Uno sabe que la temperatura del ser humano va entre 36 y 38, o si ya es 40 es fiebre, pero puede haber datos, por ejemplo, de, no sé, de exploración de petróleo, de geografía, biología molecular, cosas que uno no tiene ni idea de los rangos o de qué valores es Y sí. normal o qué no. Entonces, ahí siempre hay que trabajar con alguien que conozca el negocio. Claro, porque por ahí vos tenés un redondeo no sé, en una plataforma de petróleo y explotó todo. Eh, Claro, claro, yo tal cual. trabajo todo el día con base de datos de información sobre hoteles y lo que vos decías recién, por ahí una calificación en Booking. Eh, tenés que saber cómo filtrar ese dato que te llegó para que esa calificación, o sea, a veces yo hablo con gente que está re enojada porque dice, che, me calificaron de tal cosa y le bajó, no sé, de 9,5 que tenían, le bajó a 5 puntos. Entonces eso reditúa que la persona le tuvo menor ingreso de reservas. Y Claro, eso debe ser algún filtro mal puesto porque no te puede afectar tanto a alguien que te dé una opinión sobre algo que no es fundamental. En otras cosas sí, por ahí hay cucarachas, hay pulgas, no sé, por decirte una cosa, no sé si me explico en a dónde va mi pregunta, como para qué ujú, pasos poder hacer más allá de que es verdad, tenés que ir a la disciplina que corresponde, como claro. para que alguien te diga, mira, te dé los parámetros. Bueno, para esta base de datos, esto es bueno, esto es malo y esto es malísimo. Y a partir de ahí te moves. Eso sería lo correcto, buscar el especialista. Sí, sí, por lo general trabajar ahí con el negocio, a ver qué decisión tomar. Sí, lo del redondeo también es muy cierto. Que a veces digo, bueno, Tal redondeo dos cual. puntos. Bueno, por ahí a mí no necesito más de dos decimales, pero por ahí para algo, supóngase que es un dato de ubicación geográfica, entonces está la latitud y la longitud. Bueno, entonces ahí uno dice, redondeo, no, no se puede redondear eso, porque Exacto. es la posición Red- geográfica. Eso es lo Eh, que pasa con el GPS cuando no funciona. Lo redondearon y te mandaron 3 kilómetros para el otro lado. Claro, también depende ahí, bueno, uno no da el tiempo para ver en detalle todo, pero una de las partes de extracción y transformación también es ver el tipo del dato, ¿no? Que estén en el mismo formato, como dijimos, temperatura en Celsius, no en Fahrenheit, distancias, millas, kilómetros y el posicionamiento de coordenada satelital también tiene su nomenclatura. Entonces, que esté todo dentro del mismo. Sobre todo cuando viene la parte a veces de unir datos de distintas fuentes. Entonces, porque uno tiene Exacto. sensores en distintas partes del mundo y por ahí el sensor
te da la información con el sistema de medida de ese país. Y bueno, por ahí no es lo Perfecto. mismo, entonces ahí como que también hay muchos aspectos que sí hay que tener en cuenta. Sí. Bien. Que ahí está el filtrado que decías, por ejemplo, para decir mayúscula, minúscula, sería Fahrenheit, etcétera. Y ahí habría que ver si la columna, porque por ejemplo, el signo pesos, a veces el precio viene con el símbolo en el campo. Entonces uno ahí, antes de hacer algo, tendría que extraer el signo pesos. Perfecto. Bárbaro, Entonces clarísimo. ahí, antes de hacer la cuenta, que extraer. Claro. Ahí en el chat, Gracias. bueno, buenísimo, buenísimo. En el chat preguntaban sobre la R en la expresión regular. La parte de expresión regular es un mundo, la verdad. Bueno, tampoco tanto un mundo, pero es como un lenguaje. Lo que pasa que cuando uno, por ejemplo, en este caso en particular, ¿no? Que quiere buscar la palabra INC, uno podría decir, yo quiero INC. Pero acá, esta es una cadena de caracteres que arranca con la I y termina con la C. Y yo en realidad no quiero buscar eso, yo quiero buscar una partecita. Que quiero buscar la I mayúscula, la N y la C dentro de una cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, el barra B sería como un inicio de palabra. Pues si ustedes se fijan, acá, dentro de la cadena de caracteres, entre McDermott y el link hay un espacio. Entonces, ese espacio yo lo tomo como un inicio de palabra dentro de la cadena de caracteres. Pero el tema es que este barra, si yo la pongo acá, así como está, él va a buscar dentro de la cadena de caracteres el barra B, o sea, la barra. Pero yo, este barra B, en realidad le estoy diciendo que es un espacio en blanco, un inicio de palabra. Entonces, se le agrega el R de raw data afuera, ¿sí? Y ahí el barra B no lo va a tomar como un barra B, sino como el espacio o el inicio de palabra. Lo mismo que, por ejemplo, con los caracteres especiales, ¿dónde lo tengo acá? El sombrerito, bueno, no me sale ahora con el teclado este, pero el signo peso, por ejemplo, para el fin de la palabra, ¿sí? Hay un montón de modificados. Después, si se fijan en lo que es. Aparte, este, no es solo para Python, es para cualquier lenguaje de programación. O sea, que hay un cheat sheet. Sí, el asterisco, el más y el signo de interrogación para lo que son la repetición. Este, también se puede poner dentro de llaves, está la parte de corchetes. Ven lo que les decía, el sombrerito para el inicio de palabra, el, bueno, digamos, el inicio del patrón en la palabra, el signo pesos para el final del string, el barra B, estos especiales que simplifican muchísimo, por ejemplo, el barra W, que machea cualquier carácter palabra de la A a la Z, minúscula, mayúscula, y estos que el barra W hace la inversa. Es como que hay que, bueno, estudiarlo un poquito, pero son muy potentes. Por ahí para esto, sí, quizás simplifique decirle a la IA, bueno, quiero hacer una expresión regular que me filtre tal cosa ante una cadena, y la verdad que esto lo devuelve muy bien, sí, pero bueno, tampoco son tantos, pero tienen su intento. Eh, bueno, ahí. Hacemos un break cortito y vemos la parte de filtros. ¿Quieren? Como Dale. quieran. Hacemos 10 minutos. Buena Dale. música. ¿Qué ponemos? Yo propongo algo si quieren. Dale. A ver. A ver, primero voy a pausar un. Bueno. eh, entonces vamos a seguir con el data frame, con el notebook, el de clase 6, ¿sí? Que está en clase 6, dice clase 6 NB1. Y esta vez les puse en la carpeta datasets el de Netflix, que igualmente me parece que ya la clase pasada lo habían importado, pero en todo caso lo tienen ahí o también en el Drive, ¿no?
Así que bueno, ya me lo cargué en la carpetita. Como les dije, a veces para es más fácil o más rápido tener una carpeta que sea datasets, ¿sí? Como tengo acá, en el raíz. Entonces los pongo ahí. Si no, hay que estar, ¿se acuerdan? Eh, Buscando la ruta en el panel lateral. Entonces, por ahí uno agarra el dataset, lo pone ahí y listo. A no ser que lo traiga de otro lado, ¿no? Pero bueno, monto el drive. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora son herramientas de filtrado. eh, que son muy potentes porque van a ver que si uno quiere hacer un filtro, por ejemplo, en Google Sheets o en Excel, no tiene tanta flexibilidad. Acá vamos a ver que es muy, muy similar, ¿sí? Eh, Antes, hacemos brevemente, un poquito de siempre antes de arrancar, porque es un dataset nuevo, el de Netflix, ¿sí? Quiero ver un poquito lo que hay, así que acá no le puse extensión ni nada, solamente DF para que sea un poco más rápido. Entonces sabemos que tiene 8.800 registros, ahora empieza a ser un poquito más grande, y tiene un poco más de columnas, ¿sí? Hay 12 columnas. Datos faltantes, hay muy poquitos, excepto acá en lo que es el director, el cast y el país, ¿sí? El resto prácticamente no tiene datos nulos, ¿sí? Así que es una primera aproximación. Em, los primeros registros siempre de f.head. Acá le pueden poner adentro la cantidad también de cuántos mostrar, por ejemplo, punto menos 3. Y ahí ya empezamos a ver algo, ¿sí? El tipo de registro, en este caso si es una película o un show de TV, quién fue el título en este caso de la película, el director, acá justo aparece un nulo, el país, ¿sí? Y estos, vamos a ver si llegamos a cuánto a ver hoy, pero lo que les decía, el tema de los registros con fecha suelen ser un poquito más problemáticos o demandan más trabajo. Fíjense que en el caso del año que se hizo, el que se publicó, está sencillito, viene numérico, pero la fecha en la que se agregó esta película a la plataforma ya aparece en un formato, ¿sí? Habrá que ver si, por ejemplo, el año aparece como entero, ¿sí? Que sería este de acá, el 2020, pero el date added, este es un objeto. Entonces nosotros quisiéramos que esto después aparezca como fecha, como campo fecha. Bien. Y así, bueno, un poquito con el resto de los registros. Después acá, no sé qué quise poner, después hacer un rápida de duplicados. Duplicados. Acá ponemos df.duplicated. Punto zoom para sumarizar. 0. ¿Sí? No hay duplicados, por lo cual venimos re bien. Y con los nulos, df.isNull, Sí, me dijo nada. Mejor sí. punto zoom. Y acá, bueno, aparecen algunos en lo que es el director, 2.600 nulos de 8.000 registros, hay muchos, ¿sí? Un 20-25% por ahí, un poquito más. Y acá un poquito menos, en cast y en country sí hay muchos, pero el resto pocos. Entonces, ven que limpio esto. Ahí está. Vamos a hacer. La primera parte sería cómo puedo visualizar las columnas, ¿sí? En principio vimos con el corchete, ¿sí? Y acá, déjenme agregar acá arriba df.columnas para listar las columnas. Entonces, bueno, acá ya estoy viendo esas 10, 11 columnas. Digo, bueno, a ver, yo voy a listar aquellas que son por el tipo de película, por type. Entonces le pongo type y me muestra solamente esa columna.
Ahora uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si quiero mostrar dos o más columnas? ¿Sí? Entonces, en ese caso, una opción sería poner ya lo pone automáticamente, un doble corchete, de acá adentro, ¿sí? Y poner separado por coma aquellos títulos que quiero agregar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir el tipo y el país, pongamos. Bien, title y país. Así jugamos un poco, creo que hay algunas películas argentinas también ahí. Entonces uno, bueno, ya le dice qué columnas mostrar. Eh, También estaba, ¿se acuerdan? El de slicing, ¿no? Uno le podría decir acá, decir, por ejemplo, df cols, ¿se acuerdan que decía así? Y acá era df.columnas, ¿sí? Y acá iba de la 1 a la 5, le hacía como un slicing, y acá adentro le pasaba las columnas. Y esto debería, si son varias columnas que yo quiero mostrar, y no voy a estar tipeando una por una, por ahí así es más sencillo. Pero tendrían que estar por ahí más o menos secuenciales, ¿no? Pero bueno, es como para ir empezando a filtrar columnas. También está bueno, en realidad este sería el de acá arriba, ¿no? Observar y filtrar una columna, y acá sería más columnas, ¿sí? Como les dije. Y si quisieran, por ejemplo, hacer un ordenamiento, si yo ejecuto no sé por ahí cómo me lo da ordenado. Entonces podría ordenar por país o por título. Entonces le pongo sort values y entre comillas le digo by y que lo quiero ordenar por título o por país. Es ahí, ordena por país. Acá fíjense que aparecen algunos caracteres que son medios indeseados, ¿no? Porque debería estar Argentina primero y como están estos espacios acá, terminó siendo primero eso y no Argentina. Así que ahí habría que hacer un tratamiento y eliminar esos países, esos indeseados. Pero tampoco puedo eliminar las comas porque si elimino la coma estaría eliminando esta. Entonces acá habría que armar una expresión regular diciendo que es la coma que arranca al inicio de la palabra. ¿Sí? Pero bueno. Y después el tema de las filas, que no sé si lo mencionamos, me parece que no me acuerdo ahora, pero uno puede usar el método lock y así como uno hace slicing a nivel de columna, puede hacer slicing a nivel de fila. Entonces podría decirle desde la primera fila, desde la fila 0 a la fila 5. Entonces está mostrando en 0, 1, 2, 3, 4 y 5. O lo hace más específico y dice mostrame de la fila 1 a la fila 3. Entonces ahí arrancó fila 1, 2 y 3. Pero trajo todas las columnas. Entonces lo que también se puede hacer con el lock es combinar, ¿sí? Sí, lo que tengan que retirarse, no hay problema, queda grabado. Se podría combinar, como hicimos antes, y decir, por ejemplo, que me traiga el type y el type. Entonces ahí queda como más chiquitito. Traje solamente 3 registros, del 1 al 3 y esas 2 columnas. ¿Sí? Y después, básicamente, bueno, lo pegué acá abajo. Tendría que haber ido acá. Y así. Así queda. Ese van todas las filas y después acá con las columnas. Hasta acá, ¿sí? Básicamente hicimos un poco de análisis exploratorio para ver qué había y filtramos columnas y filas. Ahora empiezan a ver algunas cuestiones lógicas.
¿sí? Por ejemplo, yo quiero filtrar algunas, porque si miramos acá, por ejemplo, df de type, ven que aparece como movie y TV show, digamos. Tampoco sé acá cuántos tipos hay, estoy viendo 10 nada más, pero uno le podría agregar el unique. Entonces lo que va a hacer es retornar de esta columna type, ¿sí? Es como un set. Vieron en Python que un set son eh, valores que no se repiten. Entonces el set es básicamente movie y TV show. No hay otro tipo de película de registro en Netflix que no sea eso. ¿Sí? Entonces, bueno, supónganse que quiero filtrar, tendría que, ahora que sé que solamente existe movie o TV show, digo, bueno, mostrame las películas que sean movie. Lo comento. Y bueno, siempre esto termina retornando un true o false porque es una comparación. Entonces, para poder ver el registro, acá aplico el data frame y ahí sí me está devolviendo, ¿sí? Fíjense que en type son todas movies. Entonces, una primera búsqueda podría ser así. O podemos buscar, por ejemplo, que la columna país, country, sea igual a Argentina. Y ahí tenemos varias películas de Argentina. Em, bueno, acá tendría que ir acá abajo. ¿Sí? Lo dejamos así. Ahí. Se le va quedando. Ups. Después, por ejemplo, puede ser el caso de que yo diga que el año de publicación, que era el release, esperen que vamos a poner acá desde punto columnas, este release year sea menor a tal año. Entonces, en ese caso, hago lo mismo, pongo ahí df de release year. Y acá digo, bueno, por ejemplo, menor a 2020. Pero en este caso, lo vengo haciendo medio simple, pero yo no sé si el tipo de dato es entero o alguna cadena. ¿Sí? Entonces, en este caso, con el año anduvo rápido porque justo este tipo de dato era entero. Si ustedes se acuerdan, el DF, vamos a poner así. Comento un cachito, punto dtypes, y retornaba el tipo de dato. Entonces, como esa columna release year es de tipo entero, yo acá puedo, ¿sí? Sencillamente hacer esta búsqueda y decir, bueno, aquellos que el año es menor a 2020. ¿Sí? Ya si lo haría, por ejemplo, con el otro campo que era date added, si hago con ahí ya no anda, porque está como comparando un string con una cadena. ¿Sí? Entonces ahí va a haber que hacer un tratamiento. Tampoco anda si yo pongo esto. Esto por ahí sí, pero no me va a devolver cualquier cosa, porque el tema de la fecha, del date added, bien, vamos a hacer. Si yo pongo date added, este es un objeto.
Entonces lo que vamos a querer nosotros es llevarlo a un campo fecha. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo convertirlo. Lleva un poquito más de tiempo, así que a ver si llegamos, no sé si llegamos hoy porque me gustaría verlo completo. Así que exploremos el resto de las opciones y la clase que viene, ya cuando arrancamos, vemos la parte de la fecha. ¿Sí? Este es lo que les decía acá. A ver, consulta, ¿cómo hacer para filtrar un rango de datos? Por ejemplo, claro, exactamente, porque para poder decir entre tal año y tal año, si yo, ahí vengo con esa pregunta de los dos. Eh, si es entero, que es el que vamos a ver ahora, está regalado. El tema es, en el caso de la fecha, que va a haber que primero convertir el tipo de dato, que lo ven acá. Si es, por ejemplo, release year, que ya está como entero, ahí vemos cómo hacer para comparar en un periodo o más cosas. Pero si fuera la fecha esta, date added, primero hay que convertirlo a tipo date time y después extraer de la fecha, el año, ¿sí? Y ahí recién comparar. Por eso toma un poco más de tiempo. ¿Cómo podemos convertir la fecha en número? Ese ahí lo vamos a ver. Vamos a ver. Está igualmente, si quieren ir chusmeándolo, en este notebook, ¿sí? Acá abajo, ahí está. Pero tenemos que estudiar un poquito más porque a veces cuando uno lo convierte, hay que ver el formato en el que viene. A veces viene mes, día, año, a veces año, mes o día. A veces el mes no viene con el número, sino viene con la palabra. Entonces, toma un poquito más de tiempo, ¿sí? Analizarlo. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo, por ejemplo, quiero hacer que haya más de una condición. Entonces, por ejemplo, verificar lo pasamos, los registros, movies o series con fecha, digamos, vamos a hacer, hasta que no vea ese, vamos a poner así, las fechas cuyo release year es anterior al 2020. Entonces vamos a combinar algunas búsquedas. Vimos, por ejemplo, teníamos por un lado DF de type, que da igual a movie. ¿Sí? Esa era una. Y la otra, que fue la que pusimos acá, que era esta. Esta primera nos dice aquellas películas que son solamente movies. Este de acá. ¿Sí? El type igual a movie. Y la de abajo decíamos aquellas que el año de release era menor al 2020. O 2020, sí. El 96, 98, 97 y todo así. Entonces, si yo quisiera combinarlo, tendría que poner data frame, el corchete, y acá la condición va a estar dada de esta forma. Es como que queda, ¿sí? Un paréntesis donde va a haber una condición, el signo, el ampersand, ¿sí? Que sería para el i, o el pipe, la barrita para el or, y después entre paréntesis lo que va a ser la segunda condición. Entonces, en la primera condición pongo este de acá. Y en el segundo paréntesis pongo la otra. Lo comento y lo dejo acá. Entonces, de esa forma queda aquellas que son solamente en type movie y que en el año sea menor al 2020. Para el caso particular que decían, por ejemplo, entre un año y el otro, bueno, podrían
cambiar y decir que el año este de release sea, por ejemplo, mayor a vamos a poner 2018 y menor al 2020. Entonces ahí queda como en el rango. Pueden jugando. Y quedó 2019, 2019, 2019, solo 2019. Es en realidad, este se los voy a poner, porque este que está ahí tendríamos que verlo con un poquito más de tiempo, que es la parte de fecha. Así que este se los pongo. Y me quedan 2 minutitos. Si quieren, termino este de acá, ¿sí? Y la semana que viene completamos el resto. Por total, esto lo vamos a usar más que nada también en el tema del TP. Aparece, cuando uno se mete un poquito más en las búsquedas, el contains, cuando uno dice, bueno, no quiero hacer una búsqueda estricta, es como un if-in en Python, ¿se acuerdan? El filtrado puede tener más. Sí, en la cantidad de estos, la cantidad que quieran. Lo que pasa que no me enfoco mucho porque ahora vamos a ver que hay otro método que es el query, que es un método de pandas, que simplifica mucho porque la consulta se escribe un poquito más parecido a un SQL. Entonces, bueno, si son 1 o 2 campos, se puede hacer así, ya de la otra forma conviene usar el query. Y para el caso del contains, ¿sí? Uno podría decir, por ejemplo, a ver, alguna palabra, tenemos que buscar df.head para mirar algo y a ver en director que tenga Kirsten o Johnson. Entonces, cuando uno hace el contain, dice, bueno, df de director estaba puesto con minúscula, director, ¿sí? Hay que hacerle un str. No hace falta por ahí convertirlo. Si quieren, convierte a minúscula para evitar, pero vamos al método, ¿sí? Contains Johnson. Si yo esto lo corro así, me devuelve true, false, o bueno, por ahí un NA, porque había muchos directores que no tenían nada. Y si esto lo convierten en data frame, lo que pasa acá me parece que me está quejando porque, a ver, el errorcito, por el tema de los NA. A ver si pongo acá error. A veces cuando hay igual a a veces cuando hay NA termina generando un error, así que vamos a ver, vamos a hacer un df a uno rápido pp1 igual a df.drop y hagamos así y ponemos acá. Porque hay que ver, hay un método que es error coerce para que ignore ese error. Pero en principio, bueno, ahí saqué los NA y acá a ver si me hizo si realmente lo hizo, director quedó Johnson, acá queda Johnson también y por acá también y todo eso. Entonces, bueno, básicamente está este contains y ya estamos sobre el límite de la hora, perdón. Está uno más, que es el isIn, que permite buscar en una lista. Entonces, por ejemplo, el de las listas, lo que hace es, si uno, por ejemplo, quiere buscar por países, ¿sí? Eh, y son varios países, quiere traerse, por ejemplo, una lista, las películas
que son solamente de 2 o 3 países o de 4 países. Entonces uno crea una lista, ¿sí? Y le pasa como parámetro de búsqueda esa lista, ¿sí? Así que bueno, pero llegamos medio muy sobre el límite, no los quiero demorar más. Yo lo que les voy a pasar, ¿sí? Es el notebook, que está el texto ya tipiadito para que lo vayan mirando, ¿sí? Y la semana que viene vamos a verlo en detalle. Y igualmente el miércoles vamos a juntarnos para el tema del TP, ¿sí? El de contains, que preguntaban ahí en el chat, es cuando yo, por ejemplo, quiero dentro de una columna, ¿sí? Hacer una búsqueda que contenga, digamos, que la cadena de carácter, en este caso, por ejemplo, este director es Mark Steven Johnson. Bueno, yo quiero que me filtre de aquella columna que es el director, aquellos que contienen Johnson, ¿sí? Eh, pero bueno, las combinaciones obviamente son muchísimas. Así que, como les dije, les paso el notebook con las respuestas para que lo vean y la semana que viene vemos bien en detalle el tema de date, porque nos va a llevar un poco más de tiempo. Completamos el resto de los métodos que nos faltan ver, ¿sí? Que tampoco son tantos más, un parcito más, pero lo que más nos va a llevar tiempo es el tema de las fechas. Y vemos lo de transformación, ¿sí? Eso el lunes que viene. Y lo que quede un poco más de agregación que ya se junta de la clase número 7. ¿Sí? Espectacular, Juanpi. Bueno, ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? Si no, como dijo mi ex, hasta acá llegamos. sí, también les excelente. paso el archivo con donde estaba por acá, ¿no? Con la consigna. Sí, sí, se los paso en la wiki. Y acá se los pego también ahora, pero se los paso en la wiki, así lo van mirando. Ujú. Perfecto, gracias chicos. Buenas Muchas noches. gracias a ustedes Bien, por muchas venir. Nos gracias. vemos la próxima semana. Gracias, buenas Último. Perfecto. La noches. clase de hoy Suerte, pueden suerte hacer. para el miércoles. Chau, Muchas chau. gracias. El miércoles nos vemos en el after, sí, sí, sí. Igualmente el que vamos a ver el TP es el otro, la semana del 6 al 9. Ya este miércoles after común, después tenemos la clase 7 y el otro miércoles que es el 6 o 8, ¿eh? El 8, ese es el after del TP. Buenísimo. Perfecto, Listo. gracias. Igual, Buenas noches. es todo, Gracias, ¿no? gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Ujú. noches, Chao, gracias chicos. por Buenas todo. noches. Descansen. Nos vemos la próxima. Pregunta, ¿el proyecto va a estar liberado de la clase 8 después de que se tome esa clase? En principio la consigna ya se la pasamos. Lo que después sí, por ahí el área de carga seguramente se habilite a partir de la clase 8 y va a estar habilitado de ahí una semana, por ahí se extiende un poco, quizás calculo yo, pero en principio se habilita la carga a partir de la clase 8. Listo, muchas gracias, buenas noches, que sigan bien. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Buenas noches.